Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá en el inicio del curso de Web Mining o Minería de la Web. Les agradezco si me confirman que están recibiendo el audio. Otoniel me dice, hasta ahora estamos empezando. Juan Martín me decía que sí había audio hace un ratito. Les agradezco. Gracias, Diego. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan Martín. Ok, gracias, Juan. Bueno, muy bien. Muy contento, bueno, de estar de nuevo acá en el curso. En este curso vamos a trabajar en una de las temáticas más interesantes y más, digámoslo así, más en boga del área de la minería de datos, que es la minería de la web. Es uno de los cursos, no es para asustarlos, pero uno de los cursos más pesados en el programa experto, que requieren de mayor dedicación. Sin embargo, los conocimientos son sumamente valiosos. Hoy por hoy realmente se podría decir que es de los temas más importantes en minería de datos. Y entonces, bueno, vamos a trabajar desde hacer minería de textos un poco el día de hoy. Luego tenemos que estudiar cómo extraer datos de una página web. Eso pasa por estudiar un tema un poquito complicado, que son las expresiones regulares, para poder extraer patrones de las páginas web. Desgraciadamente la web es una cosa muy desordenada, de donde no es fácil obtener datos. Y finalmente en la última clase pues vamos a estar explorando la minería de datos de las redes sociales. Y entonces vamos a hacer un poco de minería de datos en Facebook y en Twitter. Y de paso vamos a hacer estudio de sentimientos o sentimental análisis y ver cómo se pueden extraer estadísticas desde básicas hasta sofisticadas, modelos exploratorios y modelos predictivos en páginas web y particularmente en las redes sociales. Entonces nos espera un curso muy intenso. Los estudiantes siempre han dicho que es uno de los más fuertes de todo el programa experto. No se los digo para asustarlos, sino pues para que sepan que hay que dedicarle un poquito de tiempo a este tema. Además de que es un tema muy cambiante, para nosotros mismos en propiedad siempre es un reto, porque las cosas cambian, las páginas cambian, y entonces hay que estar adaptando el curso. Me pregunta Wendy que si está ya el material de la clase. Entonces, y también me lo dice Diego, voy a aprovechar de una vez y cierro aquí el video y voy a ir a abrirlo. Creo que los técnicos hoy con tantas carreras que hemos tenido no lo han hecho. Entonces voy a antes de iniciar, para que ustedes puedan tener el material acá delante de ustedes, habilitar el aula virtual. Tengo que loguearme y habilitarles la semana. Ok. Entonces voy a hacerlo antes para que ustedes puedan bajar los materiales y tenerlos ahí por si ocupan hacer alguna anotación o alguna cosa. Dicho sea de paso, en este curso voy a estar trabajando junto con el profesor César Vargas de Promidad, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica también. César me va a estar ayudando en este curso, también en algunas partes Carlos Agüero nos va a estar ayudando, de hecho hay algunos materiales que él me ha ayudado a preparar. Bueno, entonces nos vamos a loguear acá y ya no me supe dónde loguear, y les abro la semana. No, pero sí está habilitada. No sé por qué me dicen que no la ven ustedes. Yo la estoy viendo acá. Que sí está habilitada. Ok, me voy a poner, cambiar el rol de estudiante a ver qué es lo que está pasando. ¿No? Qué extraño. Qué extraño. Bueno, qué extraño, ¿eh? Bueno, voy a ver acá. Voy a cambiar mi rol otra vez. Ok,
volver a mi rol normal. Perdón que... Entonces acá activo la edición. Qué extraño porque ahí se ve como que ya estuviera activa. Ahí más bien la deshabilité. Ahí la habilité. Está pasando algo extraño. Bueno, voy a, si no le digo a los técnicos que cambiar mi rol nuevamente al de estudiante, vamos a ver. Qué extraño. Bueno, un último intento porque si no se nos va el tiempo en esto. Ok, hay algo extraño acá. Ok. Yo creo que ahora sí. Ok. Ahí lo que estoy viendo es si les puedo habilitar los materiales. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí ya los tienen ahí. Ok. Bueno, entonces, ya les habilité los materiales de la primera semana. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, gracias Juan Martín. Bueno, ya están los materiales ahí listos para que los puedan bajar. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar trabajando con las definiciones básicas de web mining y minería de texto y vamos a hablar un poco de nubes de palabras y vamos a trabajar sobre todo en text mining, que es como un paso anterior a la minería de la web. Vamos a usar en este curso dos libros fundamentalmente, que son el libro de colección automática de datos de la web en R y el libro Mastering Social Media Mining with R. Son dos libros muy buenos. El primero se enfoca al tema de cómo extraer datos en las páginas web y el segundo a cómo explorar las redes sociales. Entonces, incluso en las tareas a veces les vamos a dejar ejercicios de esos libros que pueden bajar de nuestras páginas web. Ahí se los pusimos tenemos la autorización para ponerlos ahí en PDF, entonces es un valor agregado del curso que van a poder bajar ese par de libros, que vamos a estar usando en el curso. Bueno, desgraciadamente, pues ahí ustedes van a ver que algunas cosas de los libros, en esto todo varía tan rápido que algunas cosas rápidamente cambian un poquitito y ya no son exactamente igual a como están en los libros, pero en el curso nosotros sí nos garantizamos que como sale en nuestros materiales sí funciona, que sí está actualizado. Pero bueno, dos muy buenos libros que vamos a estar usando en este curso. Bueno, el reto de explorar la web pasa porque la web es la base de datos más grande y lo peor de todo, la más desordenada del mundo. Si la web fuera ordenada, sería mucho más fácil hacer web mining. Pero desgraciadamente, en la web no se encuentra uno casi nunca tablitas de datos bien hechitas y bien ordenadas. Todo lo contrario. Entonces, el tamaño de la web para el 2010 se estimaba que habían 4.7 billones de páginas. Eso para el 2010. Para hoy en día debe el número ser muchísimo más grande. Por ejemplo, para el 2016 había más de 2 millones, 2.000 millones de páginas web. Entonces ustedes pueden ver que realmente es un gran reto poder hacer minería de datos en semejante cosa. Esta información de la web, el problema es que no está suficientemente estructurada para facilitar la minería de datos. Entonces ahí empieza uno de los primeros grandes retos. ¿Cómo lograr extraer datos de la web? Bueno, ya sabemos y hemos estudiado en cursos anteriores que la minería de datos es la extracción de información o patrones de las grandes bases de datos. Entonces el web mining es un caso particular de la minería de datos, donde es exactamente lo mismo, extraer información o patrones previamente desconocida y útil, pero de las grandes bases de datos, que en este caso, esta gran base de datos va a ser la www. ¿Ok? Esa es la diferencia. Podríamos decir que web mining es un caso particular de minería de datos.
De hecho, de data mining o de minería de datos se habla también de text mining y luego de web mining. La minería de datos, como ya sabemos, se refiere al proceso de derivar o extraer conocimiento de una gran cantidad de datos. El text mining podríamos decir que es un caso particular, perdón, aquí estoy hablando de text mining. Dice, se refiere al proceso de derivar conocimiento de una gran cantidad de datos, pero en este caso almacenada en textos. A eso es lo que se le llama text mining o minería de textos. Cuando la gran base de datos son textos, PDFs, HTMLs o textos, incluso a veces hasta que no están digitalizados. La minería de la web, podríamos decir, en cierta manera es un caso particular de la minería de textos porque se refiere a la recuperación de información del contenido, por lo menos en esta parte es un caso particular de las páginas web. Contenido que normalmente está en XML, HTML o JSON. Pero la web mining va un poquito más allá. También se estudia la estructura de las relaciones, de los enlaces, los registros de navegación y hay otras cosas que se estudian en web mining, como vamos a ver en las siguientes filminas. Más adelante vemos que la web mining se divide en tres grandes mundos, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, vamos a hacer un poquito de minería de textos, antes de ir a hacer propiamente web mining. Una de las técnicas más conocidas y muy útiles y muy de moda en los últimos tiempos son las nubes de palabras, conocidas en inglés como word clouds. Los word clouds fueron muy popularizados recientemente en la elección presidencial de Estados Unidos en los debates de Hillary Clinton contra Donald Trump. Por ejemplo, en este link que están viendo acá se publicaron algunos. Este es uno que se hicieron nubes de palabras de los discursos de la participación de Donald Trump versus la participación de Hillary Clinton. Entonces acá se veía como que Hillary Clinton usaba más palabras, lo cual no quiere decir que hablara más, de hecho hablaba menos, pero usaba más palabras, como que su vocabulario era más amplio. Donald Trump usaba menos palabras. Y las palabras que más usaba Donald Trump eran think, pensar, año, year, country, just, people. Estas palabras a veces no están bien escritas aquí porque resulta que en tiempo real hay algunos sintetizadores, por decirlo de alguna manera, que están traduciendo lo que ellos hablan a un texto en una computadora que es la que va haciendo este tipo de análisis. Mientras que Hillary Clinton usaba más work, people, ambos hablaban mucho de people, good, support, one, job, tax, etc. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Ella usaba más palabras, él usaba un poco menos de palabras. ¿Y cuáles eran las palabras que más utilizaba? Sin embargo, aunque Donald Trump usaba menos palabras, se puede ver en este otro gráfico que hablaba más. Habló un 57% en ese debate, mientras que Clinton habló un 43%. Eso es interesante. Bueno, entonces vamos a ir a ver, ya para ir aterrizando, cómo se hace un word cloud en en R. De hecho, hay varios tipos de word cloud que se confunden mucho y se los voy a aclarar en este momento. Bueno, entonces vamos a ir a abrir ese documento y vamos a empezar a ver cómo se hacen los word clouds en R. Bueno, muy bien, bueno, antes de seguir voy a ver una pregunta que me tiene ahí Juan Martín. ¿En estas palabras hay alguna forma de contextualizar las palabras en oraciones compuestas o en frases? No, bueno, no fácilmente, Juan Martín. Generalmente el word cloud es un poco más simplista, ¿verdad? No es tan inteligente como para poder analizar una frase, un contexto así un poco más complicado. Generalmente se basa más bien, como vamos a ver, en conteos de palabras. ¿Ok? Entonces es más simple que eso. Sí se puede hacer sentimental análisis, como vamos a ver en la cuarta clase, que es un poquito más sofisticado. Bueno, entonces una nube de palabras las vamos a hacer en R con este paquete que se llama Word Cloud, cuyo creador es Ian Fellows,
que tiene varios paquetes en R. Es este señor que estamos viendo aquí, es el creador de este paquete que es muy utilizado. Muy utilizado. Acá lo pueden seguir ustedes a él. Vamos a usar en este momento 3 paquetes, TM, WordCloud. Estos dos nos permiten manipular textos. Y RColor Browser, que es para otra cosa. Esto es para las paletas de colores que ustedes ya han estudiado atrás en otros cursos. Bueno, TM es un paquete orientado a Text Mining Package para hacer procesamiento de texto, gestión de los textos, para manipular los textos a los cuales vamos a tratar de hacer data mining. Bueno, WordCloud tiene 3 funciones principales, este paquete, WordCloud. Una que se llama precisamente WordCloud, que es la que hace la nube de palabras. Entonces este grafica una nube de palabras y tiene estos parámetros que ahora vamos a ver más adelante con los ejemplos. Hay otro que se llama el Communality Cloud, Communality.cloud, que es cuando yo tengo varios textos, hacer una comparación de ellos. O sea, no, una comparación no, sino más bien en este caso ver qué tienen en común los textos. Digamos que tengo 7 archivos, ahora vamos a ver más abajo, y el Communality Cloud busca aquello que es en común de todos los textos. Y está el Comparison Cloud, que sí, lo que hace es, dados un conjunto de textos, hacer comparaciones, tratar de comparar qué hay en común, qué no hay en común, a qué énfasis le da cada uno de los textos. Y acá están los parámetros que ahora vamos a analizar más con ejemplos prácticos. Bueno, para entender muy bien qué es un word cloud, vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos que normalmente no hacen en ningún lado, pero que a mí me resultan muy útiles y yo los preparé para entender bien de qué se trata. Vamos primero a trabajar con un texto muy sencillo, que es este data frame donde vamos a meter este texto. Esto es una prueba inicial de texto no muy grande. Este es el texto del que vamos a hacer un word cloud, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que usar es una función DataFrameSource que viene del paquete TM, le pasamos el texto y lo transforma en un objeto DS. Esto lo que hace es una simple transformación para que el texto pueda ser recibido por el paquete WordCloud. Simplemente es eso. Siempre hay que hacer esta transformación al inicio del texto, hacerle una transformación. Porque aquí es meramente un ASCII, digamos, un texto, y aquí ya lo transforma a un objeto tipo DS. Y ya como ustedes pueden ver, este objeto, si lo pido aquí, ya tiene no solo el texto, sino muchas otras cosas de metadatos que dan información sobre el texto, y aquí está el texto en sí. Y aquí incluso ya le quita los blancos, separándolos por un punto, como es usual en R. Bueno, luego a ese texto que está en este objeto DS se le hacen varios procesos que van a ser muy comunes de ahora en adelante. DS se transforma en un objeto de tipo vcorpus con esta función. ¿Para qué lo transformamos en un objeto vcorpus? Usted dice mucha transformación, pero bueno, así es. Para poder hacer cosas muy importantes antes de hacer una nube de palabras. Primera, eliminar la puntuación. Entonces con esta función tmmap le paso ahí está el texto de nuevo, nada más que un objeto tipo corpus, y le remueve la puntuación. Primera cosa, porque no queremos ver en una nube de palabras puntos o comas o cosas de esas, o puntos y comas. Luego hace algo que es que lo pone todo en minúscula, con este parámetro aquí, total hour, lo pone todo en minúscula. Lo podríamos poner todo en mayúscula, normalmente todo en minúscula, para que no sea diferente, qué sé yo, o sea, no queremos que sea diferente la palabra casa en minúscula que la palabra casa en mayúscula. ¿Okay? Entonces queremos que sea la misma palabra, entonces por eso eliminamos acá y lo ponemos todo en minúscula. Luego se remueven los números con remove numbers, porque no interesa ver números tampoco en una nube de palabras. Acá esto es muy importante, eliminamos las palabras que no tienen sentido con esta función stop words y le estamos diciendo Spanish. Ahí se podría poner English, French y muchos otros idiomas. En nuestro caso, pues mayoritariamente español o inglés. ¿Qué es eliminar stop words? Es eliminar palabras
pequeñas, como por ejemplo acá, digamos, si fuera este se, este le, las, del, este tipo de cosas, que, el que, el para, que no son palabras, digamos, centrales en el asunto. Entonces las quita. Deja básicamente los sustantivos, adjetivos o adverbios. Entonces eso es lo que hace esto. Luego, transforma el texto otra vez en un texto plano. Pero, ya para hacer el gráfico, ya para tratar de graficar. Por ahí tengo una pregunta en el chat que me dice, ¿cómo se tratan las tildes? ¿Podemos adherir palabras a remover? Sí, podemos adherir palabras. Y las tildes, eso es toda una historia, una buena pregunta que me hace, vamos a ver quién, Juan Martín y Mónica. Bueno, el tema de las tildes, sí, él las trata bien. Ahora, en eso hay que tener mucho cuidado, y que de hecho, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de si los textos vienen en UTF-8, como es usual en Mac, por ejemplo, o vienen en Win, no me acuerdo, algo así como Win 32, algo es un número acá, o si es un ASCII puro, o un ASCII extendido para manejar las tildes. De todo eso depende a veces que la lectura sea buena. En Mac, por ejemplo, es usual mejor que esté el texto en UTF-8. Para los usuarios de Mac, cualquier cosa, si les salen mal las tildes, nos avisen y nosotros sabemos cómo corregirlo para que use bien UTF-8. Para los usuarios de Windows, no se preocupen tanto porque Windows maneja mejor, interesantemente, el asunto de las tildes que Mac. Por lo menos para estos efectos, y entonces en general no hay problemas. Él maneja bien las tildes. Ahora, sí es importante que, por ejemplo, si yo pongo la palabra términos sin tilde y con tilde, él la va a interpretar como una palabra distinta. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí con la ortografía. Bueno, entonces genera acá la matriz de términos, ahora con que se llama Term Document Matrix, y recibe este core. Y entonces lo que hace es, ahora sí, un conteo. Y dice que en aquello que yo puse, la palabra grande, inicial, prueba y texto fueron las únicas palabras que dejó. Y todas aparecen una vez en el texto. Recuerden que el texto era esto. Entonces solo dejó. ¿Cuáles fueron las que dejó? Vamos a ver para no equivocarme. Grande, inicial, prueba y texto. Grande, inicial, prueba y texto. Esas son las palabras para él que tiene sentido, y todas aparecen solo una vez. Entonces eso es muy importante. Ya tenemos el conteo de palabras. Luego hacemos un ordenamiento de mayor a menor de esas palabras. Con este sort las ordenamos y las ponemos ordenadas. Luego, estos pasos siempre hay que seguirlos, son los mismos pasos. Luego hago un data frame nuevamente y le paso en words, en una variable que se llame words, esto, exactamente, el vector de términos. Y en la frecuencia, y vamos a hacer, esto es básicamente un data frame, vamos a graficarlo bien, vamos a ver si ahora lo podemos ver. Bueno, no grafiqué. Este data frame va a ser así, una columna, acá este data frame, observen que estoy creando una columna que se llama word, voy a ponerle W, y otra columna que se llama frecuencia. Entonces básicamente esto es como esto que estamos viendo aquí, nada más que la primera variable se llama word y esta se va a llamar frecuencia, y ese es el data frame que nos va a recibir y se va a llamar data frame términos. Ese es el que va a recibir el modelo ya finalmente para hacer el word cloud. Ven, el word cloud lo que recibe es esa matriz que estamos viendo acá. Bueno, acá la tengo. La palabra grande, que así se llama el primer individuo, este es los nombres de filas, nombres de variables, y ya el elemento que se llama grande, que tiene una, todos tienen una aparición. Entonces yo hago el word cloud, le paso ese data frame, $word, que es donde vienen las palabras, data frame $frecuencias, que es donde viene cuántas veces aparece cada uno. Acá este es muy importante, es la mínima frecuencia, le vamos a poner 1. Es decir, eso significa que
grafique todas aquellas palabras que aparezcan al menos una vez. Si le pongo, por ejemplo, 5 veces aquí, no aparecería ninguna, ¿verdad? Entonces es el mínimo y este es el máximo. Muchas veces se le pone infinito. O sea, el máximo es la máxima cantidad de palabras. Yo podría ponerle que más de 20, si una palabra aparece más de 20 veces, no la ponga. ¿Okay? Es como definirle un rango. Que si aparecen en orden aleatorio o no, le puse false. Y este es un tema de los colores. Ok, y entonces ese es el word cloud. Ahí aparecen. Ay, perdón, que ya me agarró gripe. Ahí aparecen las 4 palabras, todas iguales y del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque las 4 palabras aparecen todas la misma cantidad de veces. Ok, bueno, vamos a ver algunas preguntas. Me dice Diego, ¿cómo haces para transformarlas a UFT8? Sí, con Text Wrangler, Diego, se puede hacer en Mac, pero a veces se ocupa una instrucción ahí en la consola. Le voy a mostrar, Diego. Ahí estoy en la consola de Mac, para los usuarios de Mac, a veces se ocupa esa instrucción. Ahí que es esta que está aquí. Default right, para que R use internamente UTF-8. Esta instrucción desde la consola de Mac, lo que hace es forzar a R a que use UTF-8. Cualquier cosa ahí te la paso por correo. Sí, o en el foro. Ok, dice, y para la misma palabra, pero que esté conjugada, la raíz, sí, el stop words que vimos allá arriba, Alejandro, qué bueno que me haces la pregunta, hace eso. Quita, digamos, deja las raíces de las palabras. Quita, si canción, canciones, deja solo canción y ese tipo de cosas, sí. Eso los hace el stop words. ¿Cómo es ordenar las palabras de mayor a menor? No, no se refiere a ordenar las palabras como palabras, sino de acuerdo a la cantidad de veces que aparecen en el texto. Es que ahí no era claro porque todas aparecían una vez. Depende de la cantidad de veces que aparezcan en el texto. Ahora va a quedar más claro con este ejemplo, Diego y compañeros. Vean, aquí ya voy a poner un texto más complicado. Ejemplo, este es una prueba, y pongo 3 veces la palabra prueba. Una en minúscula, otra en mayúscula. Inicial de texto. Y texto aparece 2 veces. Prueba aparece 3 veces. Y grande sigue apareciendo una vez y inicial una vez. Entonces igual, convierto esto a un data source. Ahí está el objeto. Luego lo convierto en un objeto corpus. Elimino la puntuación. Lo pongo todo en minúscula. Elimino números. Hago el stop words, que es lo que me preguntaba alguien ahora. Para quitar palabras que no tienen sentido, conjugaciones, todo eso. Transformo el objeto otra vez a texto plano y calculo la matriz de términos. Que es lo que usted me está preguntando, Diego. Vean, la palabra texto apareció 2 veces, la palabra prueba apareció 3, inicial 1 y grande 1, y luego lo ordeno. Entonces ahora sí está ordenada. Prueba la que más aparece 3 veces, texto 2 veces, grande 1 vez, inicial 1 vez. Construyo la matriz de términos, data frame de términos, se lo paso a word cloud y ahí está. Ahora sí pueden observar que prueba aparece más grande y en el puro centro. Luego le sigue texto que aparece 2 veces y luego grande inicial que aparece una vez. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Les queda claro lo que hace el word cloud? A mí me parece muy ilustrativo esos ejemplos, que modestia aparte, este servidor hizo para que se entienda bien en qué consiste. Ok, vamos a hacer entonces ahora esta palabra siempre cuesta decir, communality.cloud, que es una comparación de textos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar estos dos textos. Esta es una prueba, es un texto. Esta es una primera prueba de texto no muy grande. Luego, dice, esta es una segunda prueba de texto no muy grande. La única diferencia, el asunto es que allá dice, aquí dice segunda, aquí dice primera. Todo lo demás es igual. Bueno, entonces se hace lo mismo. Vean. Los meto en un data frame, primero que nada, los dos textos. Luego los convierto en un corpus.
luego elimino puntuaciones, elimino mayúsculas, remuevo números, quito palabras sin sentido, lo transformo nuevamente a un texto y construyo la matriz de términos. Nada más que la matriz de términos ahora tiene dos columnas, ¿ven? Una para el documento 1 y otra para el documento 2, porque ahora teníamos dos documentos y un commonality.cloud solo tiene sentido con más de un documento, obviamente. Y entonces aquí hago dos cosas, el comparison cloud y el commonality cloud. Hice primero el comparison. Este lo que hace es comparar. Entonces ven cómo sale este. Acá el comparison cloud es este. Ese es el comparison. Voy a hablar primero del commonality. Este commonality, vean lo que dibuja. Es esta parte de aquí. Dibuja esto. Eso es lo que hace. Grande, prueba y texto. ¿Por qué? Porque son las tres palabras que son comunes a los dos textos. ¿Okay? Esas son las palabras que son comunes. ¿Okay? Vean que las comunes son grande, prueba y texto. Son comunes a los dos textos. ¿Ven? Y eso es lo que hace. Graficar las palabras que son comunes a ambos textos. En cambio, el Comparison Cloud compara acá hacia arriba el primer documento y hacia abajo tiende a poner el segundo. Hay una intersección aquí. Y entonces aquí resalta lo más importante del segundo texto, que es segunda. Y acá resalta lo que es más importante o lo que es diferente o diferencia al documento 1, que es la palabra primera. Y lo que diferencia el documento 2 es la palabra segunda, ¿ven? Todo lo demás que lo pone aquí en chiquitito es precisamente lo mismo que está en el commonality, en lo que es común. Esto chiquitito es lo que es común. Y luego resalta hacia el lado de donde pone esta etiqueta, documento 1, lo que aparece más en el documento 1, y resalta acerca de esta etiqueta lo que está más en el documento 2, ¿ven? Entonces aquí yo puedo decir, en el documento 2 lo que aparece es segunda, lo que lo diferencia. En el documento 1 lo que aparece es primera. Y estas pequeñitas, texto, grande, prueba, son los que están en ambos textos. ¿Okay? Eso es lo que hace el comparison. Este es lo que hace el comparison cloud. Creo que lo estaba diciendo mal. Esto es el comparison, la comparación. Y lo que es en común es el commonality cloud, que es este. Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más sofisticado. Ven que ahora son dos textos, pero en este primero se repite grande 3 veces y se repite primera 3 veces. Y en el segundo texto se repite grande, pero nada más 2 veces. Eso es lo único que se repite. Y acá se repite grande 3 veces y primera 2 veces. Bueno, se hace todo el procedimiento igual y acá está la matriz, que es lo que al final se usa, ¿verdad? Entonces grande aparece 3 veces en el documento 1 y 2 en el segundo. Primera aparece 3 veces en el documento 1 y 0 en el segundo. Y así, entonces vemos que, bueno, de nuevo, este es lo que es en común. Pero ahora, ¿por qué hace grande más grande? Porque grande aparece en los dos textos y aparece más veces, ven, en total 5 veces en los dos documentos. Entonces por eso lo hace más grande. Y texto y prueba aparecen en los dos, pero aparecen solo una vez. Entonces el tamaño va ligado directamente a la cantidad. Luego, en el Comparison Cloud, aparece primera muy grande en el documento 1. ¿Por qué? Porque primera, recuerdan que aparecía ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces por eso es que lo hace más grande. Y la palabra que diferencia el texto 2 sigue siendo segunda, pero aparece 2 veces, no 3. Por eso aparece un poquito más pequeño. Y luego aparecen otra vez pequeñitos, texto, grande y prueba, porque son los que son comunes. Pero aparece un poquito más grande prueba porque aparece más en ambos, creo. Prueba y texto. Sí, bueno, aparecen una y una. Deberían ser del mismo tamaño, son del mismo tamaño, es el que estoy viendo mal. Ok, bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Muy bonito y muy en serio, vamos a hacer unos textos con el Quijote.
¿ok? Con todo el Quijote. Dura un ratito procesando esto, de hecho. Entonces, en el aula virtual, ustedes pueden ver este texto que se llama Texto Quijote Mac, versión mac.txt, que tiene el Quijote. Ahí está todo el Quijote. Ok, vamos a ver archivos del ejemplo 1. Acá está el Quijote. Porque ustedes lo vean, simplemente es un archivo de texto. En donde está todo el Quijote. Ok. Entonces, leemos el Quijote. Con este comando readLines se lee un archivo de texto. Ok. Y entonces al Quijote le hacemos todo lo que hicimos antes. Quitar puntos, ponerlo todo en minúscula, remover espacios, palabras sin sentido, todo, siempre lo mismo. Le hacemos lo mismo y al final acá nos quedan las frecuencias y las palabras. Acá en term D es donde están las frecuencias, las palabras y las frecuencias. Y entonces aquí le ponemos mínimo, vean que aquí sí pusimos un 3, porque una palabra que aparezca menos de 3 veces no la pusimos, porque si no sería demasiado grande. Y la máxima cantidad de palabras es infinito. De hecho, aquí debería uno poner un poquito menos, porque vean, vean qué bonito quedó. Y ahí se ve que lo que más se usa en el libro del Quijote es Don Quijote, Sancho, su merced. Pues, señor, respondió, caballero. Ahí están viendo ustedes, y aquí vienen unas muy pequeñitas, ¿verdad? Pero entonces esas son las palabras más frecuentes en el Quijote. Esto es muy revelador, por ejemplo, para un político o para uno mismo, hacerse un análisis de los textos que uno escribe y se da uno cuenta de que escribe mucho en una palabra y también no lo sabía. Bueno, otro ejemplo muy interesante son las poesías de Jorge de Bravo. Jorge de Bravo, para los que no son costarricenses, es uno de los poetas más famosos y célebres de Costa Rica, que escribió poemas extremadamente bellos, como por ejemplo Resurrección y algunos otros. Entonces resulta que hay una página web acá de donde se pueden bajar todas las poesías de Jorge de Bravo. Ok, entonces acá yo voy a hacer unos word clouds, comparison cloud y communality cloud con 4 o 5 poesías de Jorge de Bravo: Desvestido, Parto, Poema, Resurrección y Este es mi amor. Esos poemas están acá en estos archivos de texto que están en el aula virtual, por si quieren volver a correr este ejemplo. Vamos a ver si me los encuentro. Acá está, por ejemplo, Poema. Bueno, ese poema se llama Poema, Parto. Ahí está. Entonces, muy bonito, leemos todos los textos. Les hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos antes. Claro, ya aquí es Dimension, 165 por 15 por 5, mucho más grande. Y se generan, acá genero el data frame con las palabras más comunes. Acá apenas está el head, porque es de 165 por 5, de las palabras que aparecen en el poema: Desvestido, Parto, Poema, Resurrección, Este es mi amor, es otro. ¿Ok? Y entonces se grafica el Communality Cloud, y a mí me dio algo que me sorprendió mucho. La palabra que es común en todos los poemas de Jorge de Bravo es amor. Ven qué interesante. Solo esa. ¿Ok? Yo no sé si eso lo sabrán los que estudian este tipo de cosas de la literatura, pero bueno, esa es la única palabra común a todos sus poemas. ¿Ok? Luego graficamos los 5 poemas, vean. Entonces en Comparison Cloud, es muy interesante. Entonces acá de verde, acá aparece lo que aparece en el poema Este es mi amor. Aparece amo, es la palabra que más aparece. Luego en Desvestido es la palabra noche, desnúdate.
en el parto aparece contigo, nunca, tan, ven, en el poema aparece dos, y así. Entonces hace como una comparación de las palabras más importantes y más comunes en todos los textos. ¿Okay? Entonces es un ejemplo muy, muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces, siguiendo acá con mi PowerPoint, a veces estos ejemplos que hice hasta ahora, digamos que yo fui a pie y bajé los textos en mi computadora e hice el proceso. Uno podría hacer eso, tratar de automatizarlo, siguiendo estas definiciones, por ejemplo, de Stione, que dice que se refiere al proceso global de descubrir información o conocimiento previamente útil y desconocido de las bases de datos. Pero la idea, como en toda la minería, es que sea un poquito más automatizado. Entonces, ese ejemplo viene más adelante, sí. Bueno, más adelante se los muestro. Un ejemplo más automatizado. De eso que acabamos de hacer, pero un proceso un poquito más automático. Antes, esto es muy importante, los tipos de minería de la web, porque hasta lo que estábamos haciendo ahora era, pues, en realidad text mining, porque yo tenía mis textos en la computadora. Para hacer web mining yo debería, de alguna manera, extraer esos textos de forma automática de la web, para dar ese salto. Pero bueno, antes de decirles que el text mining, la web mining o la minería de la web se divide en tres tipos: la minería de contenido, la minería de estructura de la web, enlaces entre y intradocumentos, y archivos log, que son como cosas más internas. En este curso, web mining, uno podría dar varios cursos. En este curso vamos a estar más enfocados en esto, en el análisis del contenido. Google y ese tipo de empresas usan mucho la minería de datos de la estructura y de los logs, por ejemplo, para poder determinar palabras, visitación, cantidad de visitas, cuáles son las palabras más visitadas, calcular ranking de páginas web y todo eso es minería de la web también, que también es muy útil. Pero en este curso no nos da obviamente tiempo para tanta cosa. Entonces nosotros vamos a estar muy focalizados en la minería del contenido, en explorar el contenido de los tweets, de los posts en Facebook. Entonces explorar qué es lo que la gente está diciendo. Pero, por supuesto, también se podría hacer un curso de minería de la estructura y del uso de la web, que es, por ejemplo, lo que hace Google cuando hace búsquedas y todo ese tipo de cosas, van más enfocadas en este tipo de cosas y un poquito en la estructura de la web. Bueno, muy bien, entonces ahí está explicado eso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar más en el tema de hacer web mining, enfocado mucho con las ayudas de text mining, de hypertext mining, de Marac mining y multimedia mining. Vamos a estar más un poquito en este tipo de cosas, ¿ok? Bueno, entonces acá está explicado un poco, por ejemplo, para estudiar la minería de la estructura de la web. Se me perdió el mouse. Perdón, que se me perdió el puntero. Entonces, por ejemplo, para estudiar la estructura de la web, vamos a hacerlo un poquito en la próxima clase, estudiando qué son los HTMLs, qué son los XML y qué son los JSON, para estudiar un poquito de minería de la estructura. No tan a fondo, porque eso requiere ya de conocimientos muy del lado de la informática. Pero sí quiero que ustedes de este curso por lo menos sepan qué es un HTML, un XML y un JSON. ¿Ok? Para que entiendan cómo se almacenan las páginas web. Bueno, entonces en Web Mining Content o en la minería del contenido de la web se puede hacer clasificación, clustering, modelos predictivos y reglas de asociación. No, reglas de asociación no, sobre todo clustering y clasificación, que es lo que nosotros más vamos a hacer. En la minería del uso se puede hacer clasificación, clustering, y en la minería de la estructura se hace asociaciones, es lo que más se hace, y también se hace clasificación.
Nosotros vamos a estar en este curso más un poquito de este lado, así. Esto de asociación es lo que hace Google, mucho de lo que hace Google, ¿verdad? O sea, ante una consulta, cuáles palabras logro asociar, cuáles páginas web se asocian con ciertas consultas, ese tipo de cosas, los rankings de importancia de las páginas, etcétera, etcétera. Eso es todo un mundo también que se puede estudiar. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de web mining. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer word clouds, pero ahora sí, directamente pegándonos a la web. Un ejemplo que tenemos acá es el ejemplo de los discursos del señor rector de la Universidad de Costa Rica. Él tiene todos los discursos en esta página web, www.rectoría, y ahí están sus discursos. Pero entonces son muchos. Uno podría ir a pie y bajarlos uno por uno y tratar de procesarlos en la computadora, pero bueno, eso podría ser muy tedioso. Entonces acá, en este ejemplo, lo que hacemos es tratar de automatizarlo un poquito. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer unos word clouds, community cloud y comparison cloud de los discursos del señor rector. Bueno, entonces, como les decía, los discursos de él están en PDF en la página web. Entonces, para poderlos procesar, Windows, sobre todo Windows, requiere de una función que se llama read PDF, que lee PDFs, que permite procesar PDF desde el sistema operativo. Esto no tiene mucho que ver con R en sí, sino con el sistema operativo Windows. Entonces a Windows hay que instalárselo. Este código que está aquí, ustedes tienen que correrlo. Este código lo que hace es pegarse en esta página web, bajar un programa e instalárselo a Windows. Solo es necesario correrlo una vez a los que tienen Windows para que se los instale. Eso lo que hace es instalarlo. Ahí vamos a ver que esperemos que no tengan fallas en ese primer detallito técnico, que es instalarle a Windows ese plugin, por decirle de alguna manera. No es exactamente eso, pero que le permite a Windows procesar PDFs directamente desde la web. Es este programa, XPDF. Ok, entonces esto lo corren solo una vez. Lo copian en R, perdón, y lo copian solo una vez. Ok, y aquí queda instalado. Luego, bueno, este paso es necesario. Luego de que instalen eso, reinicien R, los que están en Windows, para que para que R vuelva a encontrarse con ese programa, si no, no se lo encuentra. Bueno, la idea es acá está la página de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Y acá están por ahí los discursos del rector. Vamos a ver, acá está el rector. Acá está el señor rector, cuando fue juramentado. Bueno, y por ahí están los discursos. Ven acá. Entonces lo que vamos a hacer es bajar los discursos de él automáticamente, que están acá en PDF, son un montón, y procesarlos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces se me perdió lo que estaba mostrando. Ese mismo. Ah, es que estaba atrás. Acá se me montó en la misma página. Bueno, entonces, eso es. Acá, bueno. Entonces vamos a descargar los PDFs y antes voy a ver unas preguntitas en el chat. Me dice Diego, ¿cómo hacemos los de Mac? Se supone que no deberían tener problemas. Otoniel me dice, ¿ese código lo hizo usted, los de Mac? Realmente no. Pero sí lo hicimos en Promidad. Este código lo hizo Carlos Agüero. Ok, y digamos que él en realidad también lo logró adaptar de algunas cosas que ven en internet, pero él sí hizo este código para automatizar esa instalación, porque
resulta que a la gente le da mucho problemilla hacerlo porque hay que modificar un pad y hay que meterse en algunos detallitos técnicos de Windows. Que los que somos más viejillos sabemos esa historia del pad y todo eso. No sé cuántos oyeron hablar de que uno en Windows se metía y modificaba el pad o el camino donde estaban los programas y había que ponerle un archivo que se llamaba el autoexec. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si alguno se acuerda, ahí me lo dice por el chat. Ya está viejito igual que yo. Pero antes uno hacía ese tipo de cosas. Pero resulta que eso todavía existe. Y entonces hay detalles a veces, por ejemplo, que hay que entrar a travesear esas cosas. Y en este caso hay que hacerlo. Pero como en la primera vez que vimos el curso, eso se lo complicó mucho. Dice Martín Preciado que él también, yo creo. Entonces lo automatizó Carlos. ¿Ok? Bueno, entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a cambiar el directorio de trabajo. Luego bajo acá en el sitio web de la rectoría, ven, por ejemplo, bajo este archivo. Acá estoy bajando 2 nada más. Ahorita lo automatizamos. Mode write bin, que es de modo escritura. Estamos bajando y escribiendo en nuestro disco duro. Entonces, ahí bajamos 2. Es solo para ilustrar. Acá estamos haciendo una función que ya automatiza un poco el tema de limpiar los textos. Acá estamos usando expresiones regulares. No se preocupen si no entienden tanto todavía, porque esto lo vamos a ver en la clase que viene. Estos se llaman expresiones regulares. Para limpiar el texto del PDF, que a veces trae mucha basura. De eso vamos a explicar más en detalle en la próxima clase. Pero esta función ya lo automatiza. Aquí explica un poco qué es lo que hacen las formas regulares, pero eso lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Luego hacemos una función que automatiza la lectura de los PDFs. Se llama leer.pdf function recibe X. Ahora vamos a ver qué es X y lo que hace es ir y leer un texto que viene en la variable X. ¿Okay? Y entonces acá está explicado un poquito en detalle. Y la historia de que usa esta librería. Aquí explica por qué hay que hacer la instalación de lo que instalamos arriba, pero ya no se preocupen porque esa función lo hace. Bueno, lee un PDF. Esa función lee un PDF. Acá automatizamos que esa función que acabamos de leer, que viene en contenido, y le pasamos el nombre de un archivo, la pasa a un archivo y la guarda en el disco duro, como un archivo de texto. Lo que estamos haciendo básicamente es funciones que se traen de una página web cualquiera, en este caso la del lector, documentos PDF, los limpia y lo pasa a archivos de texto, para ya en los archivos de texto TXT construir los word clouds en este caso. ¿Okay? Entonces aquí se leen y se pasan a PDF. Acá ya estoy, en este directorio voy a guardar todo, los archivos van a ser extensión PDF. Acá hago un sapply a la función archivos y le paso a leer PDFs y aquí me los va a ir dejando. Y luego con este sapply también limpio, le paso la función limpiar y lo limpia. Aquí estoy haciendo una forma de programación un poquito avanzada que es usar sapply para pasarle una función en lugar de usar un for. Y luego con este rbind los voy metiendo en un data frame. Y luego los guardo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, ya ahora que los tengo guardados en el texto, ya en realidad se procede bastante parecido a lo que hicimos antes, nada más que un poco más automatizado. Vean que voy a hacer una función que se llama leer textos, que recibe el nombre de un archivo y lo que hace es usar readLines. Esta es una función en realidad que encapsula la función de lectura para estar leyendo. Entonces acá hago una función que se llama limpiar contenido, que recibe el contenido y hace todos aquellos pasos que hicimos antes. Transformarlo en corpus, remover números, poner todo en minúscula, remover puntuación,
remover palabras sin sentido con stop words in Spanish. Es una función que encapsula todo eso para no estarlo poniendo. Ahora nada más invoco a esa función. Ok, y ahora estoy haciendo acá también una función general que recibe el corpus y un título y me hace todos los gráficos de un solo tiro. Me hace los gráficos. Ahora la voy invocando y me va haciendo los word clouds. Uno por uno. Entonces, ahora sí, para crear los word clouds, entonces, ahora sí ya lo voy a ejecutar todo lo que acabo de programar. Voy en el directorio de trabajo con estos list files, parents txt, voy a meter en la variable archivo todos aquellos archivos que en esta carpeta terminen con extensión txt o tengan en algún lado txt. Entonces acá en esta función, ese apply, le paso a archivos, aquí están todos los nombres de los archivos, le paso la función leer textos. Esto en el fondo es como aplicarle leer textos un montón de veces a estos archivos para que lo vaya leyendo uno por uno. Sería como hacer un for y irlos leyendo poco a poco, pero esto es una lista y recuerden que el sapply yo le puedo pasar una función y entonces esta función leer textos se la aplica a todos los objetos que estén en archivos, que son ¿qué? Los nombres de los archivos. Y luego, desde uno, voy a definir esta función, sapply, lo que está haciendo acá es, vean, aquí queda más fácil, muy fácil de entender, vean, primero limpia el contenido a cada uno de estos. Acá por eso esta function subir quiere decir que acá, recuerden que en estos textos, acá me quedan todos los textos en mi text. Y entonces acá lo que estoy haciendo es como tener un for esto, para que lo entiendan más fácilmente. Desde igual 1 hasta la longitud de mis textos, yo voy limpiando mis textos con esta función que programé aquí arriba, que hace todo el proceso de lectura, ¿ven? Para no estar repitiendo eso. Y luego voy graficándolos. Lo limpio y lo grafico, ¿ven? Eso es todo. Imagínense que este sapply es como un for, lo mismo que un for, que va iterando desde 1 hasta la cantidad de textos que tengo, lo limpia, lo grafica, lo limpia, lo grafica. Y aquí aparecen, ¿ven? Acá están el primer discurso del rector, segundo discurso, tercer discurso, cuarto discurso, quinto discurso, sexto discurso, séptimo discurso, octavo discurso, noveno discurso, y ahí están todos los discursos. Acá pueden observar que hay un detalle interesante que yo no corregí y mejor. Hay problemas con las tildes, ¿ven? ¿Por qué pasó eso? Porque de alguna manera esta función, la función leer, lo que está pasando aquí es que posiblemente yo los creé en Mac, en UTF-8 y después esto lo compilé en Windows. Entonces no me los leyó. Hay un detalle curioso, sobre todo los que aquí usamos combinaciones de Mac y Windows. Es mejor a veces o está uno solo en Windows o solo en Mac. Pero en este tema de tildes hay un poquito de confusión, no se maneja igual. Entonces por eso es que a mí me quedó mal. De hecho, si ustedes corren todo este código en Windows, queda perfectamente. Y si lo corren en Mac, lo que hay que hacer es ir y estos archivos que leímos del rector, convertirlos en UTF-8. Lo que está pasando es que están en formato Win3293, una cosa así. Entonces en la Mac no me están quedando bien. ¿Okay? Eso es todo. Bueno, y entonces acá lo volvemos a hacer, pero acá lo que voy a hacer es ahora vamos a hacer un communality text, véanlo aquí, como los que hicimos antes, pero son mucho más, ven acá. Estas son las cosas en común, ven, tiene muchísimas, como que repite mucho. No era como Jorge de Bravo, sino que repite mucho, probablemente en muchos discursos.
Y después acá hacemos el Comparison Cloud. De todos esos textos que generamos antes. Ahí está el Comparison Cloud. Usa mucho la palabra ustedes, mejores, administración, posgrado, medicina, escuela, acreditación, universidad, como sería lógico, institución. ¿Ven? Básicamente es lo mismo. Aquí hicimos el Communality Cloud y el Comparison Cloud, igual que lo hicimos en los ejemplos anteriores, porque ya teníamos los textos en la computadora localmente, que esos procesos de arriba los habían puesto localmente. Bueno, ahí se los dejo. Yo sé que no di todo el detalle de esto porque es un poquito técnico, pero ahí está todo el código para que ustedes lo puedan replicar. Bueno, vamos a ver por ahí. Me dice Juan Martín, parece que él trabajó con los PAT, digo yo, o se está riendo. Bueno, Mónica dice, ¿qué pasa cuando el PDF hay imágenes o palabras borrosas? Ah, sí, buena pregunta. Hay que usar formas regulares para distinguir todo eso. No tanto palabras borrosas, porque eso es más raro. Eso, si hay palabras borrosas, fue que fue escaneado. Y en un texto escaneado no se le puede hacer minería muy fácilmente, es mucho más complicado. Entonces no nos estamos refiriendo a ese caso. Ahora, si el PDF tiene imágenes, sí hay que quitarlas, usando expresiones regulares primero, porque aparecen unos códigos que se pueden quitar, pero con expresiones regulares. Supongo que no lee los números. Bueno, si hay números en el PDF, sí los lee dentro del texto, pero después se quitan. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Vamos a ver por dónde íbamos. Ok, bueno, ya hicimos este ejemplo que es un poquito tedioso, pero que empieza a mostrar que el ir y traer datos de la web no es asunto fácil. ¿Ok? No es asunto fácil. Y aquí está ilustrado en esa filmina. Este es el gran reto del web mining o de la minería de la web. O sea, cómo transformo los datos de la web, que están todos desarmados, a una tabla de datos que tenga en las filas individuos y en las variables columnas. Perdón, al revés, y en las columnas variables, para poder hacer aquí métodos exploratorios, métodos predictivos o lo que yo quiera, aplicar todo lo que hemos aprendido en los cursos anteriores. Pero entonces en esto vamos a estar mucho de este curso y a veces se las trae un poco, ¿verdad? Es eso, transformar los datos de la web a una tabla de datos, en caso particular de R, en un data frame que sea procesable. Y luego hacer minería de datos, ¿verdad? Sea métodos exploratorios, sea métodos predictivos, sea series de tiempo, lo que sea. Una vez que se logró esta transformación, pues podríamos decir que ya no hay problema. Estamos en lo que ya aprendimos en todos los cursos anteriores. ¿Ok? Ese es el gran reto. Ok, vamos a ver por ahí, tiene una pregunta. La opción Scale, ¿pudiera explicarla? ¿En qué será, Juan Martín? No me acuerdo. Pero normalmente el Scale, no sé. Bueno, ahora me fijo. Alejandro, ¿sería mejor pasar el PDF a TXT? Bueno, eso fue lo que hicimos, Alejandro. Pasamos los TDX a los PDF a TXT, pero de forma automática. En el primer ejemplo yo lo hice a pie. ¿Cómo a pie? Con copy-paste. Es una forma. Va uno por uno los PDF, los va copiando y pegando y metiéndolos en TXT. O con algún convertidor de PDFs a textos, pero haciéndolo uno a pie en la computadora. Lo que hicimos en el ejemplo anterior fue hacerlo automáticamente. Juan Martín me dice scaling en los word cloud es para ver el tema de los tamaños de las palabras, tiene que ver con eso, Juan Martín. Bueno, pero voy a seguir aquí adelante para hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Hoy no lo van a entender completamente, más o menos, porque todavía no saben expresiones regulares, pero lo que quiero ilustrarles es cómo se pasa de aquí a aquí, y que no es fácil, y no hay nada que lo haga automáticamente como alguna gente miente y dice que se puede hacer. Ok, entonces vamos a procesar esta página web que se llama lista de sitios del mundo en peligro de desaparecer. Okay. Esta página web, que es de Wikipedia,
tiene una gran cantidad de información que está un poco ahí desordenada. Aquí hay texto, aquí hay un índice y aquí vienen unas tablas. Pero estas tablas, vean que vienen aquí el nombre del lugar, una foto, la localización, el criterio del lugar, si es un sitio cultural, si es un sitio natural, ¿verdad? El área, cuánto mide, los años, el año, aquí hay dos cosas, el año en el que se propuso y el año en que fue aceptado como un sitio en riesgo. Y acá hay problemas de formato, por ejemplo aquí los años a veces vienen bien y a veces no vienen bien, todos tienen como un guión raro, aquí ven, aquí hay una cosa rara, vienen 3 años pegados y no un año. Y aquí vienen los años en el guión y aquí viene esta cosa rara, ven. Eso es lo que nos va a dar problemas. Luego viene acá esta otra variable, razón por la cual se considera que está en peligro y las referencias, que a veces son 3, a veces son 2. Y aparte de eso, tiene cosas raras. Ven que aquí viene otra lista y no están pegadas. Y de hecho les cuento que, vamos a ver si hoy no falla. La primera vez que yo hice esto, pasé todo un sábado haciéndolo y después llegué el domingo a hacerlo nuevamente y ya no servía. ¿Por qué? Porque de pronto Wikipedia, primero ya la página ya no me aparecía. Yo digo, no puede ser que haya quitado la página que yo iba a usar de ejemplo. Luego de que sufrí con eso, como a las 2 horas apareció la página otra vez, pero diferente. Entonces mi programa, que les voy a mostrar dentro de unos minutos, ya no corría. Tuve que volverlo a adaptar porque la página había cambiado. Eso se los digo porque esto es así. Si la página cambia, ya mi programa ya no sirve, porque el programa es específico para procesar esta página web. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar eso. ¿Ok? Para procesar esa página web. Entonces, ¿qué se me hizo? Me perdió. Bueno, entonces lo vamos a ver aquí. Vean. Entonces voy a usar varios paquetes. String, XML, que es para procesar páginas en XML, que esta está en XML. La próxima clase vamos a ver de qué se trata eso. Maps, RBits y Factor Miner. Entonces, lo primero que yo hago es con este comando read HTML, le pongo la dirección y va y se trae la página de internet. ¿Ok? Esto es lo que hace esa instrucción. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean en tiempo real. Vamos a ver si lo hacemos aquí en tiempo real. Ok. Entonces, cargo los paquetes y voy a traerme la página. Me la traigo para R. Ahí voy, me traigo la página. Si tengo conexión a internet, ahí ya se la trajo. Entonces, ahí está la página, veanla. Ahí dice algunas cosas sobre la página. No sé si me la trajo. Y luego la convierto con una cosa que se llama un parseo, que vamos a estudiar con más detalle en la próxima clase, en una tabla de R. ¿Okay? Ven que así se llama la tabla, Retouch Parser. Y aquí, entonces aquí la leyó y aquí la voy a convertir en un table. Y aquí vamos a ver que tiene table. Entonces ven que table tiene toda la información de la página web ahí, pero ya la tengo parseada o en un documento ASCII, pero toda desordenada. Vean, ahí están los años, ahí hay un montón de cosas raras. Y ahora entonces mi reto es cómo extraer la información de ahí que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa página web? Yo lo que quiero hacer es traerme los sitios en peligro y hacer algo que les voy a mostrar abajo. Vean. Voy a estudiar, quiero hacer unos mapas de dónde están los sitios. Quiero hacer unos gráficos de cuántos sitios, unos histogramas de los años en que aparecieron más sitios en peligro. Y quiero hacer un ACP
que me compara con todas las características que logremos extraer de esa página, hago un ACP y lo comparo con un círculo de correlaciones y lo comparo con el mapa de dónde realmente están los sitios y veo que me coinciden. Digamos que ese es el objetivo para que ustedes entiendan, pero antes, para poder hacer todo esto, tengo que transformar esa matriz toda desordenada en un data frame como este que estamos viendo aquí, que ya tiene name como variable, criterio, si es cultural, natural, año de inserción, años que donde ya realmente estuvo, es el año de solicitud, creo, y este es el año donde ya estuvo, el país, donde está el lugar, las coordenadas X y las coordenadas Y en el mundo de donde se encuentra ubicado ese punto. Entonces, con esas variables ya pude hacer un poquito de minería, pero ya lo tengo aquí bien procesado. Entonces, mi reto es transformar esta página, toda esta tabla, que como ustedes vieron quedó toda desordenada, en una tabla de R que sea procesable. ¿Ok? Bueno, entonces voy a ir explicándoles poco a poco. Entonces leo la tabla. Por ejemplo, acá ya tengo problemas, que me apareció un carácter raro acá. Son los nombres. Está name, image, location, criteria, area, year, endangered reason and ref. Esas son las nombres de las variables que me trajo, que básicamente son estas. Ya me trajo la tabla, un poquito desordenada, pero lo que me trajo, ya estas son las variables, estas. Ok, entonces lo que ocupo es procesar esos datos. Entonces dice selecciona y renombra las columnas necesarias. Voy a usar solo las columnas 1, 3, 4, 6 y 7. O sea, voy a usar nombre. La imagen no la quiero usar, que es la foto. Que alguien preguntaba, por cierto, qué hacía con la foto. Entonces ahí la quito. Localización, voy a usarla. Criterio. Y creo que sí, quito el 5, este no. Voy a usar año de inserción y los años que duró en aparecer como página, como sitio en peligro. Entonces ya seleccioné, primera selección. Seleccioné 2, 4, 5 variables nada más. Y tengo una tabla de 54 por 5. Luego le voy a cambiar los nombres de las columnas y le voy a poner name, log n, criterio, jins y jend. Así las voy a procesar. Luego, este criterio voy a codificarlo un poco. Si dice natural, le voy a poner nat, y si no, cultural. Es que recuerden que los sitios estos en peligro están aquí por dos razones. No, pueden ser de dos tipos, más bien, sitios culturales o sitios naturales. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos muchos sitios naturales. En cambio, en los países árabes son más sitios culturales, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, está esa clasificación. Luego el año, lo voy a convertir en numérico para que me lo lea bien. Aquí estoy viendo los primeros 3. Entonces acá el problema que tengo con los años es que son 54 y vean el problema que tengo. Traen un guión raro aquí y hay unos que tienen como esta basura. Que yo les decía que está aquí, la podemos ver aquí, en la tabla. Por ejemplo. Entonces tienen una basura rara y este guión raro. Entonces yo tengo que lograr hacer que eso sea un año, realmente. Entonces vean lo que hice. Acá, un poquito a pie, en la casilla 20. ¿Cuál es la 20? Esta es la 19, esta es la 20. Voy a quitar todo esto y la cambio por 1993. Me dejo solo este. Ahí lo estoy haciendo a pie. En la casilla 22, que es esta, voy a dejar solo 84. Y en la casilla esta, que es como la 43, en la 42, dejo solo 1996. Entonces ya ahora tengo todos los años bien, pero tiene un guión raro. Entonces para quitar ese guión, hago esto con la función substring y les quito el guión. Empezando en 1 y parando en 4, entonces le quito el quinto carácter. Entonces ya le quité el guión. Entonces ya tengo los años bien, ven, ya los tengo bien. Y después los convierto a numéricos. Entonces ya arreglé años. Ahora en los países,
Eh, ajá. Tengo también algunas cosas raras aquí. Entonces, por ejemplo, el país 29 lo cambió por Coté de Ibre de Guinea. No me acuerdo por qué. El 32, el 32 es este. Entonces, ok, ¿por qué el 32 tenía una N y lo dejamos en un blanco? ¿Ven? No sé por qué, la verdad, ahora yo no me acuerdo. Ok. Y el nombre lo voy a cambiar por country. Que entonces esta variable se va a llamar país. Y bueno, básicamente lo que estoy haciendo es a pie, ¿verdad? Arreglando algunos de los nombres. Pasa que esto a veces varía. Y tal vez cuando lo corrí la última vez ya no tendría que hacer ese cambio. Entonces lo que estoy haciendo es corrigiendo algunas coordenadas. Acá, está más complicado. Acá vamos a usar, esto se llaman expresiones regulares. Y voy a usar expresiones regulares para extraer las coordenadas. Esto de las coordenadas en la tabla es que ella me almacenó la latitud y la longitud. Perdón, acá. Voy a verlo acá. Las coordenadas, ¿dónde es que están? Acá. Ven que está en un formato raro. 30 grados, 50. ¿Cómo es que se leía esto? Ya se me olvidó. Bueno, lo que pasa es que esto es la localización norte y este. Norte y este. Entonces yo ocupo leer esto bien. Entonces acá, lo que estoy haciendo con esta expresión regular es transformar esa lectura y dejarla como la están viendo acá, ya de verdad en un formato numérico. Ahora, no se preocupen si no entienden esto, expresiones regulares. Eso lo vamos a estudiar una clase entera para estudiar eso, que es una forma de extraer números de hileras con patrones raros, entonces extraer patrones. Entonces aquí lo hice, también hice una expresión regular para convertir el año, no, la coordenada Y, y aquí la coordenada X. ¿Ok? Entonces, resulta que ya tengo bien mis coordenadas, por ejemplo aquí de la 1 a la 3. Ya las tengo realmente en números. Entonces yo ahora tengo mi tablita, por fin, con 54 individuos y 7 variables, algunas cualitativas y otras cuantitativas, pero ya bien, ven, las coordenadas ahora sí son un número. ¿Ok? Entonces con eso yo puedo hacer un mapa, que esto lo aprendieron ustedes a hacer con Fabio, creo. Entonces con la función map, gráfico los puntos de mi tabla de datos. Con esto hago el mapa del mundo y con esto le pongo los sitios en peligro. Entonces vean que con las coordenadas que saqué antes los logro ubicar. Y el PCH, o sea, el triangulito, es si es un sitio natural, no, histórico, y el circulito si es un sitio natural. ¿Ok? Que está considerado en riesgo. Eso es lo que logro hacer aquí. Ubicar dónde están los sitios, dependiendo de si son naturales o son más bien sitios arqueológicos o históricos. Eso lo logré hacer con esta variable. ¿Qué me dice? El criterio. Aquí ven que el PSH yo lo defino. Si el criterio es natural, use el 19. Y si no, use el 2. Debía haber puesto una leyenda aquí para saber cuál es cuál. Cuál es natural y cuál es arqueológico, digamos. Bueno, entonces vean que aquí hay 37 sitios que son naturales, culturales, perdón, y 17 naturales. Acá voy a hacer un histograma con el año, el YM, que es el año donde realmente ya apareció registrado como un sitio en peligro. Entonces vean que entre el 2010 y el 2011 es donde más aparecen sitios declarados en peligro de desaparición. Entonces se puede ver que en los últimos años, en estos años, debe haber sido que hubo alguna guerra de
la guerra de Irak o alguna de esas, y entonces un montón de sitios entraron en sitios en peligro de desaparición. Este es otro gráfico que son los años que tardó, la otra variable que tengo ahí, en convertirse un lugar en sitio en peligro. La mayoría tardaron de 0 a 5 años, algunos duraron hasta 30 a 35 años. Luego voy a hacer un ACP con 4 variables, el año de inserción, el año de duración, las coordenadas Y y las coordenadas X. Aquí extraigo y aquí hago el PCA. Lógicamente, este mapa debe coincidir mucho con este, porque este es el mapa real de la ubicación. Y este mapa usa y las coordenadas como variables. Claro que también tengo más información que estoy usando los años. Entonces, obviamente, hay mucho de la ubicación y muchos de los años que tardaron en aparecer ahí. Entonces, aquí están las variables. Curiosamente, estos años no correlacionan, ni X con Y, no correlacionan mucho. La coordenada norte, ven, es interesante, tiene que ver más con el año de inserción. Y la coordenada X, la coordenada Y, es la coordenada norte, más bien es la que tiene que ver con el año de los años que tardó en aparecer, un poquito más. Bueno, y aquí está el gráfico del mapa. Ok, bueno, vamos a ver si tengo algunas preguntas en el chat desde hace rato. Me dice Mónica, profe, ¿cómo se automatiza la descarga de la información? Bueno, es que depende, bueno, ahí automatizamos la descarga de PDFs, pero automatizar completamente la descarga de información de una página web es imposible. O sea, no hay un programa que trabaje para todas las páginas web, porque todas las páginas web son distintas. Ven, el desorden de la web. Una cosa es esta página de Wikipedia y otra cosa es la página de Promidad, ¿no? Por ejemplo, son cosas totalmente diferentes. Entonces, si yo quisiera extraer información de aquí, tengo que hacer un programa específico para cada página, ¿ok? Entonces, la cosa no está nada fácil en ese sentido, Mónica, pero lo que hay que aprender es hacer cómo enfrentarse a las distintas páginas, lo cual no es fácil. Ok, me dice Otoniel, interesante curso. Debo salir porque estoy saliendo de clase desde el aeropuerto de El Salvador. Ok, bueno, muy bien. Está allá en San Salvador. Juan Manuel me dice grados, minutos y segundos. Ok, gracias Juan Manuel. Sí, era esto que yo no sabía, se me había olvidado. Así que grados, minutos y segundos. 18 grados, 17 minutos y 8 segundos. Gracias, sí, sí. Eso lo usan mucho los topógrafos y ese tipo de profesionales. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, vuelvo al PPT y eso que les acabo de hacer es ejemplos para ilustrarles que este paso de la web a tener una tabla de datos a la cual le podamos aplicar métodos exploratorios, predictivos, gráficos, lo que sea, pues no es fácil. Este gráfico no es fácil, no existe ningún proceso que sirva siempre, sino que generalmente, dada una página, hay que crear un proceso que extraiga la información de esta página web que a mí me interesa, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, ahí está explicado. Ok, entonces, para ir terminando, pues las páginas web están en formatos XML a veces. Eso es otro problema, Mónica, que me preguntaba. A veces están en HTML, a veces están en JSON, a veces están en Ajax, pueden ser textos planos. Y entonces yo tengo que ver cómo con expresiones regulares, con parsers, que vamos a ver en la próxima clase, puedo extraer esta información que sea procesable con R o por ejemplo por SQL, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, bueno, las páginas web, como les decía, pues pueden estar en HTML, ¿okay? Que viene en inglés de Hypertext Markup Language o lenguaje de marcación de hipertextos, ¿okay? Por ejemplo, si yo voy a ver aquí, déjenme ver si puedo ver cómo era que se hacía, inspeccionar elemento, acá estoy viendo en el XML de esta página de Wikipedia, el HTML, ¿ven? Es una página HTML y todo esto que estamos viendo aquí
En el fondo es esta cosa enredadísima que está aquí abajo, ¿va? Y a veces, desgraciadamente, como aquí, bueno, no es un script, puedes llamar a cosas hechas en Java o cosas complicadas. Entonces ahí está el texto. Si vemos, por ejemplo, la página de promidad, yo le puedo decir inspeccionar elemento y ahí están los códigos HTML que hicieron. Y aquí tenemos, ven, aquí casi todo está programado en JavaScript. ¿Ok? Entonces, no es tema fácil. Entonces, pues sí, ¿qué se me hizo lo que estaba presentando? Era el PowerPoint. Entonces, las páginas web pueden estar en HTML, pueden estar en XML, que viene Extensible Markup Language. Básicamente, el XML amplía. En un momento de la historia de la web ya no fue suficiente el HTML, entonces se creó lo que se llama el XML, que es como una extensión del HTML que agrega cosas, porque las páginas se fueron haciendo cada vez y cada vez más sofisticadas, y luego surgió el formato JSON, que básicamente está hecho para soportar páginas que permitan códigos JavaScript dentro de las páginas. ¿Okay? La próxima clase vamos a explicar mucho más en detalle qué es un HTML, un XML y un JSON y cómo se procesan en R. Y también hay páginas Ajax que no vamos a trabajar mucho en este curso. Vamos a trabajar lo más común que son JSON, XML y HTML. La próxima clase vamos a explicar en detalle relativamente cada uno de ellos. No tanto así el Ajax. Bueno, entonces para terminar vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Ok, dice, ¿interfiere la plataforma de desarrollo del blog o de la página? Sí, pues sí, Juan Martín. No sé exactamente a qué se refiere, pero sí interfiere muchísimo cómo esté desarrollada una página web, ¿verdad? Que hay muchas maneras, ¿verdad? Entonces eso puede tener impactos muy grandes en cómo podemos ir a traer esa información de las páginas web. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, para ir terminando, les voy a mostrar un poquito la tarea que es esta tarea 1 2017. Ajá. Entonces aquí vienen, vean, algunos ejercicios que se refieren a este libro, Automatic Data Collection with Dart, que ustedes lo pueden bajar en la página web. Entonces dice, responda a la pregunta 1 en la página 39. Bueno, realice un word cloud con los discursos del expresidente José Mojica. No sé si tenemos algún uruguayo en el curso, pero casi todo el mundo conoce a José Mojica, ¿verdad? Es muy popular. También un procesamiento, Diego, Diego es argentino y si le digo que es uruguayo se me enoja. Esa confusión no es válida, ¿verdad, Diego? Entre un argentino y un uruguayo, es grave, es grave. Bueno, luego procesar los discursos de Barack Obama. Son buena onda los uruguayos, no, sí, los argentinos también. Ahí están los discursos de Barack Obama. Entonces hay que hacer un programita que baje estos PDF. Ahí están, ha hecho millones no, ¿verdad? Pero sí varios cientos de discursos o tal vez miles. Entonces, ¿qué se me hizo? Por ahí bajar algunos de ellos, 5 discursos, y procesarlos. Y hacer Word Cloud y Community Cloud, Communality Cloud y Comparison Cloud. Y luego hacer un pequeño cambio de ese ejemplo que yo les acabo de hacer una corridita ahí distinta de ese ejemplo que yo les hice. Básicamente tienen que coger ese código, adaptarlo y hacer un análisis adicional. Eso es lo que se pide. Un clustering. ¿Okay? Entonces no está tan larga, pero no se confíen. ¿Ok? No se confíen en las aulas virtuales. Ahí les voy a mostrar, ahí están los libros.
¿Dónde era? Libros de texto. Aquí se pueden meter y acá pueden bajar este libro y acá pueden bajar este. ¿Ok? Entonces, para que a veces en las tareas hacemos referencia a esos libros. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Excelente, entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Muy interesante y muy denso el curso, sí, 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 Juan Martín. Este curso y compañeros es muy interesante, muy útil, pero un poquito denso, ¿ah? Un poquito denso y un poquito más demandante en temas computacionales. ¿Ok? Bueno, entonces, un gusto pues haberlos visto el día de hoy. Entonces abro acá la cámara para saludarlos. Y entonces decirles pues que un gusto tenerlos en este curso. Como siempre, las dudas las pueden tramitar a través del foro y entre mi persona y César, y tal vez de vez en cuando también nos va a ayudar Carlos Agüero. Vamos a estar atendiendo sus dudas y comentarios en el foro. Bueno, muy bien, muy buenas noches y nos estamos viendo el próximo martes. Y esperemos ver algunos personalmente allá en el Big Data Latam, en el Crown Plaza Corobici, el jueves y viernes. Ok, muy bien, muy buenas noches, muchas gracias, hasta luego.